Yo bonsoir à tout le monde. Et je dirais qu'on a un invité spécial avec nous qui c'est nationalité colombienne. Et avec nous aujourd'hui présenter une application. L'application est Yask, Y-A-S-K. Et tout le monde qui a Android est capable de jouer sur Play Store ou même tout qui a iPhone, iOS est capable de jouer sur App Store. Ou juste écrit une application qui c'est Yask, Y-A-S-K, et puis l'application a monté, ou télécharger sur téléphone. L'application ça pour qui ça là c'est pour traduction créole, espagnol, pour un paquet de langues. Mais nous connaissons même qui a ici une nécessité ça. Ou qu'à juste écrire sur téléphone ou télécharger l'application et puis ou qu'à une traduction n'importe langue ou voulez. Buenas tardes amiga, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Andrea Higuera. ¿De dónde es? ¿De qué parte? De Colombia. Tenemos el gusto para que ¿qué vamos a presentar hoy día con el público? Mira Ana, lo que queremos presentarles es una aplicación que se llama Yask y es una aplicación que les sirve para comunicarse correctamente en otros idiomas. La desarrollamos y hace una semana lanzamos la versión en creol para que puedan comunicarse más fácilmente en español y obtener traducciones verificadas por hablantes nativos. O sea, es como cuando uno necesita traducir algo en Google. Exacto, pero entonces, como de pronto te ha pasado, muchas veces Google falla y no hace una buena traducción a español o a creol o al revés. Lo que haces en Yask es que pones tu pregunta, pides tu traducción y enseguida recibes la traducción de Google, pero además hablantes nativos de español te revisan y te dicen si está bien o no. Si no está bien, te la corrigen. Es como la gente van a hacer un comentario para apoyar la traducción o para corregir más o menos eso lo que quieres decir. Exactamente, y todo eso pasa en tiempo real. Ya, y esta aplicación, ¿cómo la podemos conseguir nosotros a través de Android o normal, celulares normales? Exacto, está para Android, la pueden descargar en la Play Store, se llama Yask, Y-A-S-K. Como los celulares iPhone, por lo menos. Para iPhone también está, la versión con creol sale la próxima semana, pero ya la pueden usar en los otros idiomas, porque funciona en otros 7 idiomas también. Como inglés, español, francés. Inglés, español, francés, alemán, portugués, italiano, ruso y creol. Ah, qué bien, qué bien. Encuentro que es una buena alternativa para nosotros, más que nada los haitianos, que no han hablado muy bien el español. ¿Y me puede repetir nuevamente el nombre y deletrearme para que se entiendan más o menos? Claro, es Yask, Y-A-S-K. Así la encuentran en el Play Store, la pueden descargar, es totalmente gratis. Ya, usted dice que es en línea, directamente uno pregunta cómo se dice, digamos, buenos días y la aplicación traduce buenos días en creol y otras personas empiezan a comentar si es que tiene una falla o si es que falta algo más o menos. Exactamente así es, tal como tú lo has dicho. Ya, entonces amiga, agradezco. Ustedes son las personas que crearon la aplicación, todo eso. ¿Nos puede hablar un poquito de las personas que...? Sí, somos un equipo de 3 jóvenes, somos colombianos. Y venimos a Chile porque estamos apoyados por un programa de emprendimiento de Corfo. La hicimos voluntariamente porque nos gusta y nos hemos dedicado a esto casi 2 años. La versión en creol es nuestro 8º idioma, estamos muy felices de haberla lanzado y esperamos que les sirva muchísimo. Ya, pero ¿qué le han dicho las personas que han utilizado ya la aplicación? ¿Se encuentran satisfechos o les faltan algo más o menos? ¿Cuáles son los comentarios que han poniendo a través de la aplicación de Yask? Muy satisfechos, les ha servido mucho, especialmente a las personas que están aprendiendo un idioma. Les sirve cuando no saben decir algo o cuando quieren practicar cómo decir algo en español. Si ya quieren empezar a practicar frases en español, las escriben y se las van a corregir, les van a decir si están bien o no están bien escritas. Entonces ha sido muy útil tenemos más de 20.000 usuarios en 100 países del mundo. Les ha servido muchísimo, ahora queremos que ustedes también la puedan usar y les sea útil. Ay, qué bueno. Digamos más o menos cuántas nacionalidades haitianas que se han conectado a través de esa aplicación hasta ahora, porque según lo que me habías contado antes, que llevan poquito tiempo con la aplicación en el módulo creol. Exacto, apenas tenemos un poquito más de 100 usuarios, pero pues la idea es que se unan muchos más, porque entre más se unan, más van a poder ayudarse y va a ser mucho más rápido obtener las respuestas. Entonces la invitación es para que la usen. Ahora tenemos muchos chilenos que están preguntando en creol, que están aprendiendo creol, entonces ustedes los pueden ayudar a ellos y ellos los van a ayudar a ustedes. Esa es la idea. Qué bueno, qué bueno. Entonces amiga, no me queda nada más que agradecerle por esta maravillosa aplicación que le está ayudando a los haitianos
para mejorar su español, para aprender un poquito más, porque hay mucha gente que quieren aprender pero no tienen tiempo para estudiar, no tienen tiempo para buscar en Google o comprarse diccionarios. Todo eso sabemos que es bien complicado el tema del trabajo. Entonces yo creo que teniendo la aplicación en sus celulares va a ser un poquito más fácil para que ya vayan creciendo en el tema del aprendizaje del español. Y agradezco todo el staff de ustedes, que son como 3 personas más o menos. Agradezco por estar apoyándonos en ese sentido y que ojalá que crezca más en la aplicación, que haya más gente conectados a través de nosotros y que pudiéramos ser como familias a través de la aplicación. Sí, esa es la idea, que haya una integración, que a través de Yask puedan conectarse entre sí y ayudarse mutuamente. Ya, ahora, ¿tiene otra cosa para aumentar o para comentar, para finalizar con la presentación más o menos? No, o alguien para saludar, no sé. No, saludarlos pues a todos, que muchas gracias por habernos permitido estar en su programa, a Wagner, que nos ha ayudado muchísimo para conectarnos con la comunidad, y a Markinson Jean-Baptiste, que también ha estado ayudándonos mucho. Entonces, gracias a ellos hemos podido conectarnos con ustedes y llegar para que ojalá la utilicen, porque la hicimos para que les sirva, nada más. Ya, la última pregunta, ¿nos puede confirmar de nuevo su nombre y su nacionalidad y el nombre de la aplicación? Yo soy Andrea Higueras, soy colombiana y nuestra aplicación se llama Yask, Y-A-S-K. Bueno, muchas gracias Andrea por permitirnos su tiempo para presentar la aplicación y gracias por permitirnos acceder a la aplicación también para poder crecer. Bueno, a ustedes. Gracias, hasta luego. Bueno, adiós. Ok? Nous te présentons nos invité spécial là, on dit déjà que c'est en colombienne, c'est eux même qui viennent avec application yo créé pour nous même c'est spécial comme yo pour toute nationalité. Yo te trouvé le nécessaire pour haïtien être capable gagner. Et mais je dis nous présentons yo, vous pouvez le traduire avec nous, vous pouvez l'écrire tout, ou capable vérifier et puis télécharger pour capable faire traduction ensemble avec nous.